Hola chicos, ¿cómo andan? Mi nombre es Milena Mariño Duarte, soy profesora de historia. Algunos ya me conocen porque fui profesora de ustedes en primer año y bueno, para los que no, me presento. Bueno, espero que estén bien, que se estén cuidando mucho, que no salgan de su casa, que ayuden a sus familias en esta situación tan especial que estamos viviendo. Bueno, el video de hoy es para explicarle lo que estábamos trabajando en nuestras clases virtuales. Voy a intentar explicar en menos de 10 minutos, un desafío, el concepto de doble revolución de Hobsbawm. Por lo tanto, vamos a trabajar con la revolución industrial, que es la que trabajamos en la clase 2, y con la revolución francesa, que es la que vamos a trabajar en la clase 3. Saquen una hoja y si quieren tomen apuntes. Bueno, Hobsbawm trabaja el concepto de doble revolución. Este concepto tiene relación con dos procesos políticos y económicos que sucedieron en 1750 en Inglaterra y en 1789 en Francia. La revolución industrial es un proceso que se da en el largo plazo y que es de forma pacífica y productiva. El impacto de la revolución industrial es un impacto social y económico, mientras que la revolución francesa es un acontecimiento o un proceso histórico más corto y es de manera violenta eh, eh, y tiene un matiz más político y social. Vamos a empezar por la revolución industrial. Para entender este proceso tenemos que ir al periodo anterior a 1750. Acá yo tomé algunas cuestiones muy básicas. Como saben, la revolución industrial va a producir en su primera etapa productos industria liviana, o sea, textiles. Por eso nos vamos a parar en el periodo anterior a la revolución industrial en este tipo de producción que es la textil. Había dos tipos de producciones, la que se hacía en el ámbito rural, que era la industria rural a domicilio, que se hacía en la casa de los campesinos, donde se le entregaba el telar, la materia prima, y de alguna forma se le estaba pagando por la entrega y la producción de tela. Esta tarea la realizaba la familia campesina en su conjunto. Y además ellos sobrevivían con lo que producían en sus pequeñas tierras y lo que obtenían en las tierras comunales. Y también había otro tipo de manufacturas, que era la que se producía en las ciudades, que era de mejor calidad, pero que estaban muy dirigidas y controladas por los gremios. ¿Mm? A partir del 1700 en Inglaterra se empezó a dar una serie de inventos que favorecieron a este proceso productivo que se va a dar en Inglaterra. Los inventos más conocidos son la spinning jenny, la water from, mule jenny y la energía a vapor. Todos estos inventos son fundamental para empezar a erosionar la forma de producción antigua, tanto la que hacían los campesinos como la que se hacía a través de la dirección de los gremios. Puesto que, por ejemplo, se podía producir más tela en menos tiempo, se podían usar más usos con mayor cantidad de producción de tela, la energía a vapor hacía que ya no se trabajara sobre la energía humana, sino que había otro tipo de energías. Pero para mí, de todo esto, lo más importante es el cercamiento de las tierras comunales. Como yo les dije que tela, textiles se producían en el campo. ¿Quiénes la producían? Los campesinos. Los campesinos tenían una pequeña porción de tierra para sobrevivir, para tener una economía de supervivencia, y la mayor parte de los productos los obtenían de las tierras comunales. Una tierra comunal es un bosque, por ejemplo, donde el campesino podía ir, buscar madera, cazar animales, recolectar frutos, pero a partir del siglo XVIII lo que se va a dar a partir del Estado inglés es el cercamiento de las tierras comunales. Es decir, que esas tierras que eran de común, que eran comunitarias, que las podía usar cualquier tipo de personas, en especial los campesinos, se empiezan a vender.
Entonces acá hay dos procesos importantes para entender. Por un lado, van a ser una clase de campesinos ricos que se van a quedar con esas tierras y van a producir, van a invertir y van a convertirse en otra clase social. Ya no van a ser campesinos que trabajan para subsistir, sino que son campesinos enriquecidos, que invierten, que contratan otros campesinos. Eso por un lado, pero los que nos interesa son los campesinos empobrecidos. Son aquellos campesinos que no tienen, que antes vivían, sobrevivían gracias a lo que obtenían en las tierras comunales. Al estar cerradas esas tierras comunales o están apropiadas, estos campesinos se convierten en una clase social que no tiene recursos ni forma para seguir sobreviviendo. ¿Cómo van a resolver esta situación? Si se quedan en las tierras, en el campo, es imposible que sobrevivan. Entonces estos campesinos van hacia las ciudades y se convierten en obreros. Y acá empieza un concepto nuevo que va a usar Marx, que es aquellas personas que no tienen otra cosa que ofrecer que su fuerza de trabajo. Ese es el obrero. Todas estas cuestiones van a dar como resultado la revolución industrial en forma de conceptos. Nace la fábrica, ya se va a producir telas con grandes máquinas, entonces es necesario un lugar grande para poner esas máquinas para trabajar. Van a existir relaciones de producción distintas. Va a estar el dueño de la fábrica, que es el burgués, que es el que sale beneficiado de este proceso social y político, y por otro lado están los que no tienen otra cosa que ofrecer, que su fuerza de trabajo, que son los obreros. Hay una división internacional del trabajo. A partir de la revolución industrial, el mundo se va a dividir en dos formas de producir. Por un lado están los países centrales, que son los productores industriales de manufacturas, y por otro lado están los países que producen materias primas. Es la división entre centro y periferia. Y el capitalismo como tal, como modo de producción, como modo de vida. Nosotros vivimos en el capitalismo y estamos adaptados a las normas políticas, sociales y económicas que se constituyen a partir de él. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa de la revolución industrial no son tanto las cuestiones fácticas, sino lo que nos llega desde el pasado hasta el presente, que son las fábricas como elemento de trabajo, las relaciones de producción y explotación, la división internacional del trabajo y el capitalismo como tal. Por otro lado, tenemos, Hobsbawm va a tratar la Revolución Francesa. Para la Revolución Francesa tenemos que entender que es un proceso es social y político. Para eso hay que entender la época anterior a la Revolución Francesa, que se conoce como Ancien Régime. Allí el Ancien Régime está caracterizado por ser un sistema muy desigual, corrupto, dispar a nivel social. En Francia y en la mayoría de las monarquías absolutistas en Europa había un rey que mandaba y no compartía el poder con otros, ni con parlamentos, ni con asambleas. Hay una gran concentración del poder político en las manos del rey. El Estado y la ley percibía a cada grupo por su estamento. Este concepto es muy interesante. Nosotros hoy en día vivimos en una clase social. Se puede ascender o descender de clase social. En esa época se trabaja el concepto de estamento. Cada persona vivía y nacía en un estamento determinado y no podía tener ni ascenso ni descenso social. Y además, pertenecer a determinado estamento te significaba algunos privilegios y muchas obligaciones. Ahora lo voy a explicar mejor. En 1789, Luis XVI, frente a una gran situación, dentro de grandes problemas económicos, se le presenta la situación de que tiene que subir impuestos. En Francia, del antiguo régimen, los únicos que pagaban impuestos eran el tercer estado, es decir, el pueblo. Mientras que el primero y segundo estado, que son los nobles, los sacerdotes, los cortesanos, no pagan impuestos. Frente a esta gran situación de crisis económica, Luis XVI tiene la idea de llamar a los estados generales, una institución que no era consultada hace siglos, para que el primero y segundo estado también paguen impuestos. Imagínense que esta situación es tomada con mucho regocijo por el tercer estado.
El problema que en esta votación el sistema de votación sigue siendo injusto. Ustedes van a ver que yo acá hice un cuadro donde hice primer estado, segundo estado, tercer estado. Este dibujo tiene relación con la proporción de personas que integraban cada uno de los estados. Como verán, el que tiene más integrantes es el tercer estado. Por lo tanto, si se fuese a la votación, ganaría el tercer estado por número de integrantes. Sin embargo, en el antiguo régimen, esta forma no era en la que se votaba, sino que cada estamento tenía un solo voto, no importaba la cantidad de sus integrantes. Cuando se lleva a la votación, Luis XVI decide poner en discusión el pago de impuestos por los 3 estados y finalmente ganó, ¿saben qué estado ganó? Ganó el primero y segundo estado. Y decidieron no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque ellos tienen intereses comunes. Entonces tiene un voto el primer estado, 2 votos el segundo estado contra un solo voto del tercer estado. Esto generó un gran descontento social que culminó con la toma de la Bastilla, una situación, un proceso de violencia y caos que generó la caída del antiguo régimen, la muerte de Luis XVI y la reorganización del sistema político francés. ¿Qué nace de la Revolución Francesa? La República. La República significa la división del poder político en 3 partes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. La caída de la sociedad estamentaria, eso que les conté hoy temprano, que vos nacías en un estamento y no podías cambiar de estamento y además tus obligaciones dependían de tu nacimiento. Comienza la sociedad de clases. La soberanía popular es la intervención de todos los sectores populares y sociales en las decisiones políticas. O sea que el tercer estado empieza a tener una participación activa en la vida política. Y además que las constituciones a partir de ese momento organizan los estados. ¿Qué nos interesa de la Revolución Francesa? Esto es acontecimental. Lo que nos interesa es lo que queda de la Revolución Francesa, que es lo que vivimos actualmente y creemos en el mundo occidental como válido y deseable, que es la organización a partir de una república, una sociedad igualitaria en sus aspectos sociales y la Constitución como organización del Estado. Bueno chicos, espero que les sirva este video, que les interese y vamos a seguir trabajando en nuestras clases. Saludos.